Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar un tema que es súper importante porque lo van a ver durante mucho tiempo en su trayectoria académica, que es conocido como el teorema de Pitágoras. Es importante identificar que este teorema se aplica a todos los triángulos rectángulos y para eso vamos a identificar también las características de estas figuras. Los triángulos rectángulos son figuras de tres lados que tienen un ángulo interior de 90 grados, conocido también como ángulo recto. Hay otra característica de este tipo de triángulos, la cual es que sus lados tienen nombres especiales que son catetos e hipotenusa. Tenemos lo que puede conocerse como cateto opuesto, que en este ejemplo que les pongo aquí es este de aquí. ¿Cómo sé que es un cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto se nombra dependiendo del ángulo que te den. En este caso yo les estoy dando este ángulo de aquí y el cateto opuesto va a ser ese lado que queda justo enfrente del ángulo que te estén dando. En este caso, como este es el ángulo, el lado que está enfrente es este de acá, el morado, llamado cateto opuesto. Ahora tenemos otro tipo de cateto que se llama cateto adyacente, que en esta figura sería el verde. ¿Cómo identifico el adyacente? El adyacente es el cateto o es el lado del triángulo que forma al ángulo o que queda justo a un lado del ángulo que te estamos dando. En este caso, hay una diferencia entre el lado que forma al ángulo, el más grande, y el cateto adyacente. El lado más grande del triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa, además de ser el más grande, siempre va a estar justo enfrente del ángulo que mide 90 grados. Si te fijas, aquí está mi ángulo recto y enfrente está la hipotenusa. Aquí está el ángulo dado y enfrente está el cateto opuesto y el cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. La palabra adyacente quiere decir enseguida o junto. Adyacente, en este caso, está hablando de que es el cateto que está enseguida del ángulo que yo te doy. Y opuesto, pues es lo contrario. En este caso nos recuerda a lo que está enfrente de. Aquí está el ángulo opuesto enfrente, adyacente a un lado, y la hipotenusa siempre es el más grande. Habiendo analizado esto, vamos a entrar a lo que es el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, que es muy conocido por este teorema que trabaja los triángulos rectángulos. Tenían que ustedes hacer un ejercicio en el que iban a demostrar el teorema de este filósofo griego, pero antes de eso vamos a analizar qué es lo que dice este famoso teorema. Establece, chicos, que en todos los triángulos rectángulos el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a retomar lo que vimos anteriormente. Te recuerdo que se trabaja en triángulos rectángulos, que en este caso es este blanco de aquí. Aquí tengo el ángulo recto. Tengo la hipotenusa, que es siempre el lado más grande, y tengo dos catetos. En este caso están nombrados con letras, el cateto A y el cateto B. Y la hipotenusa está nombrada con la letra C. Fíjate bien cómo lo tengo escrito aquí. C cuadrada, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. A lo mejor así visto con letras te suena un poquito raro, pero voy a tratar de platicártelo a ver si lo entiendes mejor. Pitágoras estuvo analizando este tipo de figuras y se dio cuenta que siempre que él dibujaba cuadrados con las medidas tanto de la hipotenusa como de los catetos, al sumar el área de los dos cuadrados que se formaban en los catetos, siempre obtenía la misma área que al dibujar un cuadrado en la hipotenusa. Es decir, imagina que este es el triángulo que está analizando Pitágoras y que en el cateto A va a dibujar un cuadrado que mide 3 por lado. Fíjate cómo el cateto mide 3 unidades, sería 1, 2, 3. Dibujamos un cuadrado y tiene que medir 3 por 3. Ahora vamos a dibujar un cuadrado también en el cateto B
que en este caso va a medir 4 unidades. Si te fijas, 4 por 4 es el cuadrado que se forma en el cateto B. Y por último vamos a dibujar también un cuadrado con la medida de la hipotenusa, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dibujar un cuadrado de 5 por 5. Pitágoras dijo, siempre que yo dibujo estos 3 cuadrados, al sumar las dos áreas de los 2 cuadrados de los catetos, que serían las áreas pequeñas, siempre obtengo el área más grande, que es el área de la hipotenusa. Vamos a comprobarlo contando las áreas que son las unidades cuadradas aquí. Si yo tengo un cuadrado de 3 por 3, el área son 9 unidades cuadradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, si yo tengo un cuadrado que mide 4 por 4, su área son 16 unidades cuadradas. 4, 8, 12, 16. ¿Qué pasa si yo sumo 16 más 9? Empiezo en 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Obtengo 25 unidades cuadradas. Ahora, si es cierto lo que Pitágoras dice, que al sumar estas dos áreas obtengo esta, quiere decir que aquí en este cuadrado debo tener un área de 25 unidades cuadradas. ¿Cómo saco el área de este cuadrado? Multiplicando lado por lado. Tengo 5 por 5, 25. Si te fijas, se comprueba que al sumar los cuadrados de los catetos se obtiene el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, lo que tú hiciste el día de hoy es muy similar a lo que te acabo de explicar. Te pedí dibujar esta figura en tu cuaderno y trazar en los dos cuadrados más pequeños una diagonal en cada uno, en total 2 diagonales. ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es una línea que va de un vértice a otro sin convertirse en lado. En este caso, estas que tengo trazadas en líneas punteadas son las 2 diagonales que buscamos. Una vez que trazaras las diagonales, ibas a recortar los triángulos que se formaron. Si te fijas, al trazar las diagonales, obtienes 4 triángulos iguales. Y cuando recortaras estas áreas, estos triangulitos, ibas a tratar de acomodarlos dentro del cuadrado más grande. Si yo me traigo el triángulo morado y el otro triángulo morado, y luego el rosa y los acomodo, te das cuenta que se llena exactamente el área del cuadrado más grande, comprobando nuevamente lo que Pitágoras dijo, que la suma o al juntar el área de los cuadrados pequeños se obtiene el área del cuadrado que se forma en la hipotenusa, que es el área del cuadrado más grande. Y nada más con esto faltaba contestar 3 preguntitas. ¿Lograste cubrir toda la superficie del cuadrado mayor con las figuras recortadas? La respuesta sería sí. La segunda pregunta era ¿por qué crees que sucede esto? Aquí sus respuestas pueden ser diferentes porque es lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen. Yo les comparto la respuesta que justifica lo que acabamos de hacer. ¿Por qué sucede esto? Por lo que dice el teorema de Pitágoras, que en todos los triángulos rectángulos el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado más grande, es igual a la suma o al juntar los cuadrados de los catetos. Y por último, ¿qué tipo de triángulo es el que está sombreado? En este caso recuerda que la figura era blanco, blanco, blanco y nada más tenía sombreado esto de aquí. Este tipo de triángulo es un triángulo rectángulo. El ángulo recto queda en la parte de arriba. Bien, eso sería todo en la clase del día de hoy. En las siguientes clases vamos a ver la función o la aplicación del teorema de Pitágoras. Espero que te haya quedado un poquito más claro y sí es bien importante que memorices dos cosas. Que memorices esta formulita de aquí que es c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada, que significa el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la manera más común de encontrar el teorema de Pitágoras. Puedes representar los triángulos con diferentes letras, X, Y, Z o lo que sea, pero generalmente así es como tú vas a encontrar el teorema de Pitágoras y lo vas a encontrar hasta que estés en la universidad. Bien, chicos, pues los dejo. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan muy bonito día.